Bien, daremos inicio a la educación en Grecia. Los inicios del proceso de educación. Existió una separación de procesos educativos según las clases sociales, con una tendencia hacia formas de democracia educativa. A los gobernantes se les prepara para la política y las armas. A los gobernados se les prepara para el trabajo y a los excluidos ninguna preparación. Su importancia de los griegos son la base de la filosofía de la educación en la cultura occidental. Basta que se hable de filosofía para que de inmediatamente se piense en Sócrates, Platón y Aristóteles. La educación es un proceso que consiste en fomentar el desarrollo de todas las disposiciones del hombre, intelectuales, morales, éticas, que en cierto modo son innatas. La educación es habituación mediante la recta razón al ejercicio de la virtud que conduce al hombre a la felicidad o bien supremo. La educación facilita la creación de hábitos intelectuales a las que corresponde dirigir el conjunto de toda actividad humana. La educación es educar en forma la personalidad total y primer término modelar el carácter. Bien, en el segundo apartado retomaremos las dos escuelas importantes en Grecia, que fue la época de Homero y la de Hesiodo. Homero fue el poeta de la aristocracia y de los héroes. También fue poeta del guerrero y del defensor de la ciudad del estado. Fue el poeta aristócrata por nacimiento. Era educador griego por excelencia porque le cantó a toda Grecia. Utilizó los mitos para inspirar a la educación que deseaba para su pueblo. Se ejemplificaba la tradición heroica exaltada por el grupo dominante. Se distingue el decir y el hacer. Sus miembros del grupo dominante son guerreros en su juventud y políticos en su vejez. En la época de la educación pertenece como el rol que toma de adiestramiento. En la educación de Hesiodo era el poeta del pueblo, especialmente del campesino. Era el poeta del trabajador, productor. Era el poeta de la excelencia adquirida. Era el poeta de la sabiduría y de la moral campesina. Honra el trabajo humano y desprecia la prepotencia de los poderosos. Honra a los padres, exalta la enseñanza moral en la que se encuentra la exhortación para honrar al padre y escuchar a la otra parte. Surge la austeridad ética del pueblo regulada por el derecho. Surgen las relaciones justas entre todos los hombres de igualdad. Homero fue el poeta de la aristocracia y de los héroes. También fue poeta del guerrero y del defensor de la ciudad del estado. Fue el poeta aristócrata por nacimiento. Era educador griego por excelencia porque le cantó a toda Grecia. Utilizó los mitos para inspirar a la educación que deseaba para su pueblo. Se ejemplificaba la tradición heroica exaltada por el grupo dominante. Se distingue el decir y el hacer. Sus miembros del grupo dominante son guerreros en su juventud y políticos en su vejez. En la época de la educación pertenece como el rol que toma de adiestramiento. En la educación de Hesiodo era el poeta del pueblo, especialmente del campesino. Era el poeta del trabajador, productor. Era el poeta de la excelencia adquirida. Era el poeta de la sabiduría y de la moral campesina. Honra el trabajo humano y desprecia la prepotencia de los poderosos. Honra a los padres, exalta la enseñanza moral en la que se encuentra la exhortación para honrar al padre y escuchar a la otra parte. Surge la austeridad ética del pueblo regulada por el derecho. Surgen las relaciones justas entre todos los hombres de igualdad. En el cuarto apartado mencionan los tres tipos de escuelas: los coros, los círculos de iniciación, las escuelas filosóficas y más tarde la del alfabeto. En Esparta y Creta se desarrollan las primeras prácticas educativas que sirvieron de modelos durante muchos años en toda Grecia. A diferencia del periodo anterior, la educación fue colectiva en los escuadrones y en los coros. En Esparta la escuela se llamaba choros, el maestro chorejos, director del coro, y la enseñanza choregein. En estos espacios se desarrollaba la educación de los adolescentes. Los círculos de iniciación Tiasoi tuvieron la misma característica de los coros, pero tenían un carácter privado. El alfabetismo era necesario para participar en la sociedad ateniense. Tanto la clase acaudalada como los artesanos utilizaban sus conocimientos para una gran variedad de actividades, desde componer poesía hasta maldecir enemigos, desde dictar leyes hasta emitir el voto, desde escribir lápidas o dedicatorias hasta escribir
Listas de compras. Más de la mitad de la población masculina sabía leer y escribir, lo que significa que los atenienses era el pueblo más alfabetizado de su tiempo. Dando origen a los sofistas con el desarrollo de la democracia, los que querían dedicarse a la política necesitaban ejercitar el arte de la persuasión y la oratoria. Los sofistas asumieron el papel de educadores a nivel superior, enseñaban todo lo que se podía saber y lo que no enseñaba en la escuela elemental. Geometría, física, astronomía, medicina, artes, técnicas, retórica, oratoria y filosofía. La educación consistía en inculcar a los alumnos ciertos saberes necesarios para alcanzar el éxito del poder. Para ellos, el conocimiento tenía un valor utilitarista y convencional. Los aportes de los sofistas a la educación, la creación de la teoría de la educación y la enseñanza y formulación de los primeros ideales pedagógicos reconocieron fines éticos morales. Elaboración del primer plan racional de la enseñanza, el trivium, 3 materias, gramática, retórica y dialéctica, el quadrivium, 4 materias, aritmética, geometría, astronomía y música. En el séptimo punto damos orígenes a los socráticos. Ellos fundamentaron psicológicamente los métodos didácticos y establecieron algunos procedimientos de enseñanza, en particular el uso de la palabra como recurso didáctico, anticipándose a los cerbatianos, ya que tenían una idea clara de los pasos formales, que eran enseñanza, adiestramiento, repetición y ejercicios, aplicación. Johann Friedrich Hermann concibe a la educación como un proceso gradual y perfectivo, que aviva la atención y logra enriquecer la experiencia como un fin propio, la moralidad. En la escuela socrática sus más altos representantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Recibieron mucha influencia de los maestros sofistas, sin embargo, fueron duros distractores y por ironía Sócrates fue acusado de sofista. Lo que la escuela socrática heredó de los sofistas fue la concepción integral de la educación, el criterio de la disciplina liberal y la aspiración de la enseñanza grata de la forma interrogativa. En el octavo apartado, Sócrates proclamaba solo sé que nada sé, en oposición a los sofistas, conócete a ti mismo, método introspectivo. La inteligencia debería regir la conducta humana y reconocer el bien y el mal. Su método era interrogativo, que comprendía 2 momentos, la ironía y la mayéutica. Una se encargaba del carácter motivador y la otra preguntas para conducir la verdad. Platón dividía la educación en 6 partes, del nacimiento a los 6 años, estaba al cuidado del hogar, de los 7 a los 13 años pasó a cargo del padotriba, que le enseñaba gimnasia y la educación intelectual. De los 13 a los 18 años intensificaba la formación intelectual. De los 18 a los 20 años una vida comunitaria con sus compañeros de armas y deportes. Los más capacitados continuaban sus estudios hasta los 35 años. Aristóteles influyó en la educación de Alejandro Magno, se unió a la Academia de Platón. Sus 4 causas finales fue la materia, la forma, la causa eficiente y la causa final. En el noveno apartado se refiere a la educación ateniense. La educación de los niños era responsabilidad de sus padres hasta los 18 años, momento en el cual comenzaba el servicio militar que duraba 2 años. En la educación primaria a partir de los 7 años, los niños son enviados a escuelas donde un maestro llamado Grammatis le enseñaba a leer, escribir y aritmética básica. Cada niño iba acompañado a un esclavo pedagogo que le ayudaba en sus tareas y lo vigilaba en su comportamiento. Los niños se sentaban en bancos, escaleras y utilizaban papiros, pergaminos o tablas de cera para realizar sus ejercicios. En la enseñanza de la secundaria de los 14 a los 16 años, el maestro llamado Grammaticus impartía matemáticas, literatura, mientras que los citaristas enseñaban música. La enseñanza superior se cursaba en gimnasio, lugar donde se enseñaba la astronomía, oratoria, dialéctica y filosofía. El maestro de enseñanza superior era denominado retor. 2 de los mejores filósofos de la antigüedad fundaron cada uno de esa escuela: Platón, Academia, Aristóteles, Liceo. La febia era el servicio militar griego. Una vez que los jóvenes habían sido instruidos en diversas técnicas y artes, pasaban a la última fase de su instrucción, el servicio militar, que eran 2 años. En el primer año aprendían a combatir disciplina militar, mientras que el segundo hacía prácticas de guarnición fronteriza. En la educación en Esparta, al cumplir los 7 años, los hijos pasaban a ser propiedad del gobierno. Los niños varones eran reagrupados a escuadrones denominados agelair, que significa rebaños, comandados por un joven espartano de 19 años y un maestro supervisor.
Los niños solían ir descalzos, desnudos y mugrientos hasta los 12 años de edad. La educación física se basaba en concursos deportivos de extrema violencia. Una de las prácticas comunes para fortalecer consistía en el ritual de apelamiento. La educación intelectual, escritura y música no era propiedad, se fomentaba la economía expresiva, el lenguaje breve, concreto. Una de las fases más brutales tenía un lugar llamado cripteia. Era la prueba simbólica, el paso a la edad adulta en el cual los individuos aislados emboscaban y asesinaban a iotas por la noche. En realidad era una modalidad de policía nocturna compuesta por jóvenes espartanos a punto de hacerse hombres. Y hasta ahí termina